¿Alguna vez te has sentido paralizado, atrapado en una jaula invisible, incapaz de dar el siguiente paso en tu fe, en tus sueños o incluso en tu vida diaria, por el temor abrumador de lo que otros puedan pensar, decir o juzgar? ¿Cuántas veces has silenciado la voz de tu propio corazón, o lo que es más crucial, la voz del Espíritu Santo que te impulsa a moverte, a hablar, a actuar, solo porque el eco de las opiniones ajenas resonaba más fuerte en tu mente? Esa prisión, esa cadena sutil pero poderosa se llama el qué dirán. Y hoy, directamente desde el trono de la gracia, Dios tiene un mensaje liberador para ti, un mensaje que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Qué pasaría si te dijera que la voz de Dios tiene un mensaje urgente, personal y profundamente liberador para ti hoy? Un mensaje diseñado no solo para desatarte de las cadenas invisibles del qué dirán, sino para transformar esa ansiedad paralizante en una paz inquebrantable, revelando tu verdadero propósito divino y el camino hacia una vida de libertad genuina en Cristo. Permítete sentir la intriga, la mezcla de esperanza y la ansiedad santa de descubrir aquello que el Espíritu Santo anhela, revelarte. Porque sí, hay un secreto oculto, un poder poco conocido pero inmenso, capaz de disolver el dominio de las opiniones humanas y liberar tu espíritu para volar a las alturas que Dios ha diseñado para ti. Este no es un simple sermón, es una llave, una revelación que puede redefinir tu realidad y tu caminar con Dios. Piensa por un momento, ¿cuánta energía vital hemos desperdiciado? ¿Cuántas oportunidades divinas hemos dejado escapar? ¿Cuántas bendiciones hemos pospuesto simplemente por la sombra persistente del juicio ajeno? Es una carga pesada, una armadura que nos ponemos para protegernos, pero que en realidad nos asfixia. La filosofía humana nos diría que es imposible escapar de la crítica, que siempre habrá alguien con una opinión. Pero la sabiduría divina nos revela una verdad más profunda. La única opinión que verdaderamente importa es la que viene de lo alto. Y si te dijera que la verdadera libertad no radica en silenciar a los demás, sino en amplificar la voz de Dios en tu interior hasta que las voces externas se vuelvan insignificantes. Hay un acertijo en la vida de cada creyente. ¿Cómo se vive plenamente, sin miedo, cuando el mundo está lleno de ojos que juzgan y bocas que murmuran? La respuesta a este acertijo yace en el corazón de la palabra de Dios, y la desvelaremos juntos en los próximos minutos. En este recorrido espiritual, no solo descubrirás pasajes bíblicos que te empoderarán, sino que aprenderás estrategias prácticas para discernir la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Exploraremos historias de fe inquebrantable de hombres y mujeres que, a pesar de las críticas y la persecución, se mantuvieron firmes en su propósito divino. Descubrirás el poder transformador de la identidad en Cristo, una identidad tan sólida que ninguna opinión humana podrá jamás quebrantar. Necesitas creer con cada fibra de tu ser que hay algo poderoso y desconocido que solo se revelará si te quedas hasta el final de este mensaje, porque al final de este camino no solo habrás escuchado una predicación, sino que podrías haber recibido una palabra profética directamente de Dios para tu vida, una palabra que significa una transformación espiritual profunda y duradera. Tu dedicación en estos minutos puede ser el catalizador para la libertad que tanto anhelas. Antes de sumergirnos en esta revelación transformadora, quiero invitarte a un acto de fe y compromiso. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta, y hoy tu acción es una manifestación de tu fe. Quiero que, con valentía y convicción, comentes ahora mismo la frase: mi libertad está en Cristo. Al hacerlo, no solo estás declarando tu compromiso personal con esta verdad, sino que estás fortaleciendo tu propia fe y la de la comunidad que nos acompaña. Es un acto de desafío contra el qué dirán,
un grito de libertad que resuena en el espíritu. Y mientras haces eso, te pido humildemente que le des me gusta a este video. Quizás pienses que es un simple clic, pero te aseguro que es mucho más que eso. Cuando le das me gusta, el algoritmo de YouTube entiende que este mensaje es valioso y lo muestra a más personas que, al igual que tú, están sedientas de la palabra de Dios, que luchan con el temor al juicio, que buscan una señal divina en medio de sus aflicciones. Al darle me gusta, te conviertes en un copartícipe de la Gran Comisión, ayudando a difundir la luz de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Felicidades por ser parte de esta obra, por ser un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza. Cada me gusta es un eco de la verdad divina que silencia la mentira del «¿qué dirán?» en la vida de alguien más. Es un acto de amor incondicional, un testimonio de que la opinión de Dios es la única que nos impulsa a la acción. Mira, sabemos que muchas personas usan este contenido como su principal apoyo espiritual. Quizás no tienen una iglesia cerca o están pasando por un momento donde necesitan una palabra directa del cielo. Por eso, tu participación desde el principio es crucial. Demuestra que somos una comunidad unida en Cristo, que nos apoyamos mutuamente en la fe. Así que antes de comenzar cada estudio, es una tradición en este canal que comentemos juntos. Paz en Cristo. Hazlo ahora mismo y siente cómo esa paz inunda tu corazón, preparando tu espíritu para recibir lo que Dios tiene para ti. Y ten esto muy presente. La penúltima lección de hoy, la que abordaremos justo antes del cierre, puede contener la clave, la revelación específica que necesitas para abrir una bendición que ha estado esperando por ti. No te la pierdas, porque el Señor tiene un propósito para cada palabra en este estudio. Ahora, con tu corazón y mente abiertos y la paz de Cristo inundando tu ser, vamos a sumergirnos en la poderosa palabra de Dios. Prepárate para ser transformado. Comenzaremos nuestro profundo viaje en la palabra de Dios, desentrañando la primera y más fundamental verdad que nos liberará del yugo del qué dirán. Esta verdad se encuentra en la esencia misma de nuestra relación con el Creador, y es una que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó con autoridad y amor. Permíteme llevarte a un pasaje que, a primera vista, podría sonar desafiante, pero que al comprenderlo en su plenitud se convierte en la fuente de nuestra más profunda libertad. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús nos dice con una claridad meridiana: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Amado hermano, amada hermana, detente un momento y permite que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ser. ¿Cuántas veces en tu caminar de fe, en tus decisiones más íntimas, en tus aspiraciones más puras, te has encontrado con el eco ensordecedor de las voces humanas? Voces que juzgan tu piedad, que critican tus acciones, que cuestionan tus motivaciones, que se burlan de tu fervor o que simplemente te hacen sentir inadecuado. Esas voces, aunque a menudo bien intencionadas, o a veces llenas de envidia y malicia, tienen un poder sorprendente sobre nosotros. Nos causan ansiedad, nos empujan al silencio, nos hacen dudar de la dirección que el Espíritu nos ha dado. Nos preocupamos por el qué dirán de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros colegas, incluso de otros creyentes en la iglesia. Nos aterra la desaprobación, el señalamiento, la soledad que a veces acompaña el ser diferente, el ser guiado por una convicción divina que el mundo no comprende. Pero Jesús, con su sabiduría infinita y su amor incondicional, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Él nos invita a reevaluar nuestro miedo, a redirigir nuestra reverencia. Nos dice: no teman a quienes pueden dañar su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo sino un tabernáculo temporal, frágil y perecedero? El verdadero peligro
no reside en la opinión de aquellos que solo pueden tocar lo externo, lo visible, lo mortal. El verdadero temor, la verdadera reverencia, debe ser dirigida hacia aquel que tiene autoridad sobre lo eterno, sobre nuestra alma, sobre nuestro destino final. Esto no es un llamado a un miedo paralizante hacia Dios, sino a una profunda reverencia, a un respeto absoluto por su soberanía y su justicia. Es reconocer que su aprobación es la única que verdaderamente importa, que su juicio es el único que tiene peso eterno. Cuando tememos más a los hombres que a Dios, nos convertimos en esclavos. Somos como barcos sin timón, a merced de cada corriente de opinión, cada crítica, cada susurro. Nos volvemos inconstantes en nuestra fe, comprometemos nuestros valores, silenciamos la voz profética que Dios nos ha dado. ¿Cuántas bendiciones se han retrasado en tu vida porque titubeaste en dar un paso de fe por el miedo a la crítica? ¿Cuántas oportunidades para testificar, para servir, para amar, se te han escapado porque el qué dirán te mantuvo en tu zona de confort? La preocupación por la opinión ajena es una prisión autoimpuesta, una barrera que levantamos entre nosotros y el plan perfecto de Dios. Es un ídolo sutil que colocamos en el trono de nuestro corazón, suplantando la autoridad divina. Sin embargo, cuando elegimos temer a Dios por encima de todo, cuando su voz se convierte en el eco más fuerte en nuestra alma, experimentamos una libertad sin igual. De repente, las voces del mundo pierden su poder, las críticas se desvanecen. Lo que otros piensen se vuelve irrelevante porque nuestra mirada está fija en la mirada de aprobación de nuestro Padre Celestial. El temor a Dios nos impulsa a la obediencia, a la valentía, a la integridad. Nos da la audacia de ser quienes Él nos llamó a ser, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de la validación humana. Fue el temor a Dios lo que permitió a Daniel seguir orando a pesar del edicto del rey, lo que dio a los apóstoles la audacia de predicar el Evangelio a pesar de las amenazas, lo que sostuvo a innumerables mártires frente a la persecución. No temían a los que podían matar el cuerpo, porque conocían y temían a aquel que es Señor de la vida y de la eternidad. Este temor a Dios es en esencia amor y confianza, es saber que Él es justo, todopoderoso y que su plan para nosotros es siempre bueno. Es una reverencia que nos lleva a buscar su voluntad por encima de la nuestra y por encima de la voluntad y las opiniones de cualquier ser humano. Es la convicción de que la aprobación de Dios es el tesoro más grande y que la desaprobación del mundo es un precio pequeño a pagar por ella. Si hoy estás luchando con la ansiedad del ¿qué dirán?, te invito a que te aferres a esta verdad. Tu valor no está determinado por la opinión de los demás, sino por el inmenso amor de tu Creador. Tu propósito no está sujeto a la aprobación humana, sino a la voluntad divina. Deja que el temor reverencial a Dios sea el fundamento de tu libertad, y verás cómo las cadenas del miedo al hombre se rompen una a una. Permite que la palabra de Dios sea tu ancla en este mar de opiniones. Que su voz sea la única que resuene con autoridad en tu corazón. No te detengas, no te escondas, no te silencies por lo que otros puedan decir. Vive para la audiencia de uno solo, el Todopoderoso, tu Padre Celestial. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha impulsado a buscar la aprobación de Dios por encima de todo, te invito a que demuestres tu compromiso. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, para que sigas recibiendo estas poderosas verdades que transformarán tu vida. Dale me gusta a este video para que más hermanos y hermanas en Cristo puedan encontrar esta libertad. Y con la convicción de tu corazón, comenta ahora mismo: temo a Dios, no al hombre. Que sea tu declaración de independencia espiritual. Hemos explorado la necesidad imperativa de temer a Dios más que a los hombres, y ahora vamos a profundizar en la razón por la cual esta verdad nos libera del ¿qué dirán?,
tu verdadera identidad en Cristo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo, no solo a tu reflejo físico, sino al espejo de tu alma, y te has preguntado quién eres realmente? ¿Quién eres más allá de los roles que desempeñas, las expectativas que te han impuesto, o las etiquetas que el mundo e incluso tú mismo te ha puesto? El qué dirán no es solo una crítica externa. A menudo se infiltra en nuestra propia percepción, distorsionando nuestra imagen y haciéndonos creer mentiras sobre quiénes somos. Nos vemos a través de los ojos de los demás, y si esos ojos están llenos de juicio o incomprensión, empezamos a creer que esas son nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, nuestras fallas. Pero la palabra de Dios tiene una revelación asombrosa, una verdad tan poderosa que, al abrazarla, pulveriza cualquier intento del enemigo o del mundo por definirte. Te invito a meditar en uno de los versículos más liberadores de toda la Escritura. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, declara con una autoridad inquebrantable: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué verdad tan profunda y transformadora! Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto significa que tu viejo yo, el yo que vivía bajo el yugo de la opinión humana, el yo que buscaba la aprobación en lugares equivocados, el yo que se definía por sus errores o por las percepciones ajenas, ese yo ha sido clavado en la cruz con Jesús. Ha muerto, y si ha muerto, ya no tiene poder sobre ti. Ya no puede ser herido por las críticas, porque ya no existe. Es una declaración radical de desconexión con el pasado, con las cadenas que te ataban. Es la liberación del peso de lo que fuiste, de lo que te dijeron que eras, de lo que temías ser. Pero la historia no termina ahí. La segunda parte es aún más gloriosa. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Imagínate esto. No eres solo un ser humano tratando de ser bueno, tratando de agradar, tratando de encajar. Eres un templo vivo, un vaso escogido, en el que la vida, el poder, la sabiduría y el amor del mismo Cristo Jesús habitan. Si Cristo vive en ti, ¿qué opinión humana puede verdaderamente dañarte? Si la fuente de toda la verdad y el amor incondicional reside dentro de ti, ¿por qué buscarías la validación en las palabras volátiles de otros? Tu identidad no se basa en lo que haces, en lo que tienes, o en lo que otros dicen de ti. Tu identidad radica en quién es Él en ti. Eres amado, perdonado, redimido, valioso, capacitado, elegido, santo, justo, hijo o hija del Rey del Universo. Esa es tu verdadera identidad. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has permitido que las palabras de un padre, un maestro, un amigo, un cónyuge o incluso un desconocido definan quién eres? No eres lo suficientemente bueno. Nunca lo lograrás. Eres demasiado emocional. Eres demasiado sensible. No eres lo suficientemente espiritual. Esas voces, si no las confrontamos con la verdad de Cristo, se convierten en nuestra narrativa interna, en la lente a través de la cual nos vemos a nosotros mismos. Y cuando nos vemos así, nos convertimos en esclavos del ¿qué dirán? Porque estamos constantemente buscando que esas voces sean desmentidas por la aprobación externa, o peor aún, confirmando sus acusaciones al retraernos. Pero cuando comprendes que Cristo vive en ti, que su perfección cubre tu imperfección, que su fuerza se manifiesta en tu debilidad, que su amor incondicional te define, entonces las opiniones del mundo se vuelven como polvo al viento. No tienen peso, no tienen poder, porque tu valor no depende de ellas. Tu valor fue establecido en la cruz, con el precio de la sangre de Jesús. Él te amó y se entregó por ti, no por lo que harías, sino por lo que eres en su mirada. Él te ve completo, santo, sin mancha, redimido, y esa es la única opinión que importa.
Vivir en esta identidad significa que puedes caminar con audacia, hablar con convicción y servir con pasión, sin temor al juicio. Significa que puedes tomar decisiones basadas en la guía del Espíritu Santo, incluso si son impopulares o incomprendidas. Significa que puedes fracasar y levantarte de nuevo, sabiendo que tu identidad no está ligada a tu desempeño, sino a la gracia de Cristo. Significa que puedes ser auténtico, vulnerable y real, porque la única aprobación que anhelas es la de tu Padre Celestial. Este es un llamado a una profunda liberación, un llamado a despojarte de las capas de expectativas y opiniones que te han asfigurado, y a vestirte con la gloriosa verdad de quién eres en Cristo. No permitas que el mundo te defina, no permitas que el pasado te encarcele, no permitas que las voces ajenas silencien la voz de aquel que te creó y te redimió. Eres un hijo amado, una hija amada, con una herencia eterna y un propósito divino. Abraza esta verdad, vívela, y el qué dirán perderá todo su poder sobre ti. Si esta verdad sobre tu identidad en Cristo ha resonado en tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva, te animo a que expreses tu fe. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que sigas recibiendo estas poderosas revelaciones. Dale me gusta a este video para que esta verdad liberadora llegue a más almas sedientas. Y declara con valentía en los comentarios: soy quien Dios dice que soy. Que sea tu declaración de independencia y tu abrazo a tu verdadera identidad. Hemos cimentado nuestra comprensión en la verdad de que temer a Dios es la base de nuestra libertad y que nuestra identidad inquebrantable reside en Cristo. Ahora, para solidificar aún más esta verdad y para darnos un modelo práctico a seguir, volvamos nuestra mirada al ejemplo más perfecto de todos, el Señor Jesucristo mismo. Él, siendo Dios encarnado, el Verbo hecho carne, se enfrentó a un torbellino constante de críticas, malentendidos y juicios de parte de aquellos a quienes vino a salvar. Sacerdotes, fariseos, escribas, multitudes inconstantes, incluso sus propios discípulos a veces. Las voces del ¿qué dirán? Lo rodearon desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Sin embargo, él nunca se desvió de su propósito, nunca comprometió la verdad, nunca buscó la aprobación de los hombres. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era su secreto? La respuesta la encontramos en sus propias palabras, palabras que resuenan con una autoridad y una paz que desafían cualquier lógica humana. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 41 al 44, Jesús declara con una sabiduría profunda: «No recibo gloria de los hombres, pero yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?» Detente en estas palabras, amado oyente. Jesús, el Hijo de Dios, el que merecía toda la gloria y la alabanza, afirmó categóricamente: «No recibo gloria de los hombres». Esto no significa que fuera indiferente al dolor o a la necesidad humana, sino que su motivación, su fuente de validación y su propósito no dependían en lo más mínimo de la aprobación o el reconocimiento de la gente. Él no actuaba para ser aplaudido, no enseñaba para ser popular, no sanaba para ser venerado como una celebridad. Su única motivación era cumplir la voluntad de su Padre y glorificarle. Su mirada estaba fija en el trono celestial, no en el aplauso terrenal. Si el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no buscaba la gloria de los hombres, ¿por qué nosotros, sus siervos, sus hijos, nos afanaríamos tanto por ella? Es una pregunta que nos confronta y nos invita a una profunda introspección. Y aquí viene la parte que más nos interpela y nos libera. Jesús conecta directamente la búsqueda de la gloria humana con la incapacidad de creer verdaderamente. ¿Cómo podéis vosotros creer?
pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Reflexiona sobre esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces el deseo de ser aceptado, de ser elogiado, de no ser criticado, te ha impedido dar un paso de fe? ¿Cuántas veces el temor al ridículo te ha paralizado para compartir tu testimonio, para servir en una área impopular, para defender la verdad bíblica en un mundo que la rechaza? Cuando nuestra principal fuente de nutrición espiritual y emocional es la alabanza o la aprobación de los demás, nos volvemos dependientes de una fuente inestable, volátil y en última instancia vacía. Nos convertimos en camaleones espirituales, cambiando nuestros colores para encajar en el entorno, en lugar de ser la luz que ilumina la oscuridad y el testimonio que transforma vidas. El problema con buscar la gloria de los hombres es que es una trampa sin fin. Siempre habrá alguien más a quien impresionar, un nuevo estándar que cumplir, una crítica que evitar. Es un pozo sin fondo que nunca se llena. Y, como Jesús nos advierte, nos impide creer plenamente. ¿Creer en qué? Creer en el plan de Dios para nosotros, creer en su capacidad para usarnos a pesar de nuestras imperfecciones, creer en la suficiencia de su gracia, creer que su aprobación es todo lo que necesitamos. Si nuestra fe está condicionada por lo que otros piensen, ¿cómo podremos caminar por fe y no por vista? ¿Cómo podremos obedecer a Dios cuando su instrucción va en contra de la corriente popular, cuando nos pide que hagamos algo que parece ilógico o que nos expone a la burla? La verdad es que la búsqueda de la gloria humana nos ata, nos desvía del camino divino y nos roba la paz que excede todo entendimiento. El ejemplo de Jesús nos llama a una radical reorientación de nuestro corazón. Nos desafía a preguntarnos, ¿para quién vivimos realmente? ¿Para quién nos esforzamos? ¿De quién buscamos la aprobación? Si la respuesta no es para Dios y su gloria, entonces estamos en un camino que inevitablemente nos llevará a la ansiedad, la frustración y la esclavitud del ¿qué dirán? Pero cuando, como Jesús, decidimos vivir para la audiencia de uno solo, el mundo entero pierde su poder para desestabilizarnos. Las críticas se convierten en meros susurros, los elogios, en una dulce melodía que no nos distrae de la sinfonía celestial. La paz que inunda nuestro ser cuando sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios es invaluable, y ninguna opinión humana puede quitárnosla. Imagina la libertad de tomar decisiones basadas puramente en la voluntad de Dios, sin el filtro de ¿qué pensarán de mí? Imagina la paz de saber que, incluso si el mundo entero te rechaza, el Padre te sonríe y te dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Esta es la vida que Jesús vivió y esta es la vida a la que nos invita. No es una vida sin desafíos, sino una vida donde los desafíos se enfrentan con una fortaleza y una paz que el mundo no puede entender, porque nuestra fuente de poder y validación es divina, no humana. Él nos mostró el camino, la manera de vivir por encima de las opiniones, con una mirada fija en el Padre. Este es tu momento de elegir. ¿Seguirás persiguiendo la sombra de la aprobación humana o te atreverás a seguir los pasos de Jesús, viviendo para la gloriosa audiencia de tu Padre Celestial? La libertad te espera al otro lado de esta decisión, una libertad que te permitirá cumplir el propósito para el cual fuiste creado, sin temor ni vacilación. Si el ejemplo de Jesús te ha inspirado a reorientar tu corazón hacia la aprobación divina y a soltar el peso de las opiniones humanas, te animo a que tomes una acción de fe. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que sigas nutriéndote de estas verdades liberadoras. Dale me gusta a este video para que el mensaje de libertad de Cristo alcance a muchos más. Y con un corazón valiente, comenta ahora mismo, vivo para la gloria de Dios. Que esta sea tu declaración de propósito y tu renuncia a la esclavitud del ¿qué dirán? Hemos aprendido que nuestra libertad comienza al temer a Dios más que a los hombres.
y que nuestra identidad en Cristo es inquebrantable, moldeada no por las opiniones humanas, sino por su amor y propósito. Hemos contemplado el ejemplo supremo de Jesús, quien vivió exclusivamente para la gloria del Padre. Ahora, para anclar estas verdades en una experiencia tangible y bíblica, vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras de valentía y fe, una historia que nos enseña a silenciar los gigantes del qué dirán con la perspectiva divina. Me refiero, por supuesto, a la asombrosa historia de David y Goliat, que encontramos en 1 Samuel capítulo 17. Imagina la escena: 2 ejércitos, filisteos e israelitas, acampados frente a frente, separados por un valle. Durante 40 días, un gigante filisteo, Goliat, un guerrero imponente de casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes, salía cada mañana y tarde a desafiar al ejército de Israel. Su voz, un rugido aterrador, resonaba por el valle, llenando de miedo los corazones de los soldados israelitas, incluso del rey Saúl. Goliat no solo amenazaba con la muerte, sino que también profería burlas, insultos y menosprecio, hiriendo el orgullo y la moral de una nación entera. «Dadme un hombre», gritaba, «y que venga contra mí», pero nadie se atrevía. El qué dirán de Goliat, su apariencia intimidante, sus palabras de desafío, habían paralizado a todo un ejército. El miedo al fracaso, a la vergüenza pública, a la muerte, era abrumador. Y entonces aparece David, un joven pastor, el menor de sus hermanos, que solo había venido a llevar provisiones a sus hermanos mayores en el campamento. Al escuchar las blasfemias de Goliat y ver el terror en el rostro de los soldados, su corazón se encendió con indignación santa. Pero las voces del «¿qué dirán?» no tardaron en rodearlo a él también. Su propio hermano mayor, Eliab, lo reprendió con desprecio. «¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido». Incluso su propia familia lo subestimaba, lo juzgaba, lo descalificaba. Más tarde, el rey Saúl, al ver su juventud y aparente inexperiencia, le dijo: «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Amado oyente, ¿cuántas veces has enfrentado a tus propios Goliats en la vida? No siempre son gigantes de carne y hueso, pero pueden ser las voces ensordecedoras de la crítica, del juicio, de la duda que otros siembran en tu corazón. El qué dirán que te dice: «No eres lo suficientemente bueno, eres demasiado joven o demasiado viejo, no tienes los recursos, nunca lo lograrás, tu fe es ingenua, serás un fracaso». Esas voces pueden venir de tus propios Eliabs, personas cercanas que dudan de ti, o de tus Saúles, figuras de autoridad que te descalifican, o de los Goliats del mundo, que se burlan de tu fe y te intimidan con sus estándares y expectativas. Y, como al ejército de Israel, esas voces pueden paralizarte, llenarte de miedo y hacerte cuestionar tu llamado, tu propósito, tu capacidad. Pero David tenía una perspectiva diferente, una visión que trascendía lo que sus ojos veían y lo que sus oídos escuchaban de los hombres. Su confianza no estaba en su propia fuerza, ni en una armadura humana, ni en el apoyo de las multitudes. Su confianza estaba en el Dios viviente. Él le respondió a Saúl: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». Y luego, frente al mismísimo Goliat, quien lo despreció por ser un simple muchacho, David declaró con una fe inquebrantable: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano». David no se preocupó por lo que Goliat diría,
ni por lo que pensaría el ejército filisteo, ni por el escepticismo de su propia gente. Él se preocupó por la honra de Dios y por la promesa de Dios. Esta historia es un recordatorio poderoso de que el ¿qué dirán? Pierde su poder cuando nuestra fe está anclada en la grandeza de Dios. Cuando nuestra perspectiva se alinea con la perspectiva divina, los gigantes de la opinión humana se encogen a su tamaño real, meros hombres, con opiniones falibles y temporales. David no se dejó definir por las etiquetas de pastor insignificante o muchacho sin experiencia. Él se vio a sí mismo como un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Y esa es la misma verdad para ti, amado creyente. No importa lo que el mundo diga de ti, no importa lo que tus críticos murmuren, no importa cuán grande parezca el Goliat de la desaprobación. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tu fe, tu obediencia, tu llamado no están sujetos a la aprobación de los hombres, están validados por el Rey del universo. Cuando el temor a Dios eclipsa el temor al hombre, y cuando tu identidad se basa en Cristo, puedes enfrentar cualquier Goliat con la certeza de que la batalla es del Señor. No permitas que las voces externas te paralicen. Levanta tu cabeza, recuerda quién es tu Dios, y camina en la audacia de su espíritu. Tu Goliat caerá, no por tu fuerza, sino por la fe que pones en aquel que es más grande que cualquier gigante. Si la historia de David te ha inspirado a confiar más en Dios que en la opinión de los hombres y a enfrentar tus propios Goliats con fe, te animo a que tomes una acción de compromiso. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora para seguir recibiendo estas palabras de vida. Dale me gusta a este video para que este mensaje de valentía y fe alcance a más personas que necesitan ser liberadas del temor. Y con la convicción de tu corazón, comenta ahora mismo: mi fe es más grande que el qué dirán. Que sea tu declaración de victoria. Hemos establecido que el fundamento de nuestra libertad radica en temer a Dios más que a los hombres, que nuestra identidad en Cristo es inquebrantable y que el ejemplo de Jesús nos llama a vivir para la aprobación del Padre. También vimos en la historia de David y Goliat cómo la fe en Dios nos capacita para silenciar los gigantes del ¿qué dirán? Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando a Dios y no simplemente a nuestros propios miedos, deseos o, peor aún, a las voces distorsionadas del mundo que nos susurran lo que debemos ser o hacer? En un mundo saturado de opiniones, consejos y críticas, discernir la voz de nuestro buen pastor es la clave para mantenernos firmes y libres del yugo del qué dirán. El Señor Jesús, en su sabiduría infinita, nos dio una promesa y una verdad profunda que es el ancla de nuestra paz y dirección. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Él declara con una autoridad amorosa: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Permite que esta verdad resuene en tu espíritu, amado hermano, amada hermana. Jesús no dice: mis ovejas quizás oyen mi voz, o mis ovejas deberían oír mi voz. Él afirma categóricamente: mis ovejas oyen mi voz. Esto implica una relación íntima, una conexión profunda, donde el pastor llama y la oveja reconoce su tono, su dirección, su amor. Es una capacidad innata que Dios ha implantado en el corazón de cada creyente. Sin embargo, en la vida diaria, esta capacidad puede verse opacada por una cacofonía de voces externas. El qué dirán no es solo el juicio explícito, sino también la sutil presión social, las expectativas culturales, los consejos bien intencionados que no están alineados con la voluntad de Dios, y hasta el eco de nuestras propias inseguridades. Todas estas son voces que compiten con la voz de Dios, buscando desviar nuestra atención y sembrar la duda. Piensa en tu propia experiencia.
¿Cuántas veces has sentido una dirección clara del Espíritu Santo, un llamado a hacer algo, a dar un paso de fe, a perdonar a alguien, a iniciar un proyecto, a hablar una verdad incómoda, a salir de una situación que te consume o a simplemente descansar en su provisión? Y justo cuando esa convicción comienza a tomar forma, las voces del mundo o incluso las voces internas de la preocupación comienzan a susurrar: ¿estás seguro? ¿Qué pensarán si haces eso? ¿No es demasiado arriesgado? ¿Y si fracasas y te juzgan? ¿Qué dirán tus amigos, tu familia, tu iglesia, si te sales de lo normal? Es en este cruce de caminos donde se libra la batalla por nuestra libertad. Si no hemos cultivado la habilidad de discernir la voz de nuestro pastor, el ruido del qué dirán puede fácilmente ahogar la guía divina, dejándonos paralizados, dudando y, en última instancia, desviándonos de su propósito para nuestra vida. Discernir la voz de Dios no es siempre escuchar una voz audible. A menudo es una profunda convicción en el espíritu, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una confirmación a través de su palabra escrita, o el consejo sabio de hermanos maduros en la fe que están alineados con el espíritu. La voz de Dios siempre será consistente con su carácter, con su palabra, y te llevará a la verdad, al amor, a la justicia y a la paz. Por el contrario, la voz del «¿qué dirán?» suele ser inconsistente. Te lleva a la ansiedad, a la comparación, al miedo, a la inautenticidad y a la búsqueda constante de validación externa. Cuando aprendemos a silenciar el ruido y a sintonizar con la voz de nuestro pastor, el «¿qué dirán?» pierde su poder. Porque si Dios te ha llamado a algo, si Él te ha dado una dirección, si Él te ha revelado una verdad, ¿qué importancia tiene la opinión de cualquier ser humano? La obediencia a la voz de Dios se convierte en nuestra máxima prioridad, y en esa obediencia encontramos una libertad y una confianza que el mundo no puede dar ni quitar. Es como tener una brújula divina en la tormenta de opiniones humanas. No importa cuán fuertes sean los vientos de la crítica, tu brújula interna, calibrada por el Espíritu Santo, siempre te señalará la dirección correcta, la dirección de Dios. Cultivar esta habilidad de discernir requiere intencionalidad, requiere tiempo a solas con Dios en oración, meditando en su palabra, pidiendo sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo. Requiere aprender a silenciar las voces externas, a no obsesionarse con los comentarios ajenos, a no buscar constantemente la aprobación humana. Es un proceso de desaprender viejos hábitos y de reaprender a confiar en la guía divina por encima de todo. Cuando tu corazón está tan sintonizado con el pastor que su voz es la única que resuena con autoridad en tu vida, entonces el «¿qué dirán?» se convierte en un eco distante, incapaz de detenerte en tu camino de fe. Tu paz no dependerá de la aprobación de un hombre, sino de la certeza de que estás caminando en obediencia a tu Dios. Si este mensaje te ha impulsado a buscar con mayor diligencia la voz de Dios en tu vida y a silenciar el ruido de las opiniones ajenas, te animo a que tomes una acción de fe. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que sigas nutriéndote de estas verdades liberadoras y profundizando tu relación con el Padre. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza vital sobre el discernimiento alcance a muchas más ovejas que necesitan escuchar la voz de su pastor. Y con la convicción de un corazón que anhela la dirección divina, comenta ahora mismo: «Mis oídos están en ti, Señor». Que sea tu declaración de sintonía espiritual con la voz de Dios. Hemos recorrido un camino poderoso hasta ahora, cimentando verdades sobre el temor a Dios, nuestra identidad en Cristo, el ejemplo de Jesús y el poder de la fe para silenciar a los gigantes de la opinión. Hemos visto la importancia de discernir la voz del pastor. Sin embargo, hay una trampa sutil en la que muchos caen, una que alimenta directamente el temor al «¿qué dirán?».
la tendencia a conformarnos, a moldearnos a las expectativas y patrones del mundo que nos rodea. ¿Alguna vez has sentido que te pones una máscara o que te esfuerzas por encajar en un molde que no fue diseñado para ti, solo para ser aceptado, para evitar la crítica, para no desentonar? Esta es la esencia de la conformidad, y es una prisión que nos roba nuestra autenticidad y nuestra libertad en Cristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos ofrece una de las exhortaciones más liberadoras y transformadoras de toda la Escritura. En su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos desafía con estas palabras que deberían resonar en lo más profundo de nuestro ser. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado creyente, detente y medita en la primera parte de este versículo. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí se refiere al sistema de valores, a las tendencias, a las modas, a las filosofías, a los estándares y sí, a las opiniones predominantes de la sociedad que nos rodea. Conformarse a este siglo significa adoptar sus criterios, permitir que sus expectativas dicten tus decisiones, tu forma de hablar, de vestir, de pensar, de vivir tu fe, incluso de soñar. Significa que, en lugar de ser un seguidor de Cristo auténtico y radical, te conviertes en un camaleón espiritual, cambiando tus colores para mezclarte con el paisaje, para no generar olas, para evitar el juicio, para que el qué dirán no te señale. ¿Cuántas veces has diluido tu testimonio, silenciado una convicción o pospuesto un llamado divino por miedo a ser demasiado cristiano, demasiado diferente, demasiado apasionado o simplemente raro a los ojos del mundo o incluso de otros creyentes nominales? Cuando nos conformamos, perdemos nuestra forma original, la forma que Dios nos dio. Nos volvemos una copia pálida, una imitación de lo que la sociedad espera, en lugar de la obra maestra única que el Creador diseñó. Y este conformismo es el caldo de cultivo perfecto para el temor al qué dirán. Si tu objetivo es encajar, entonces la crítica, el rechazo o la desaprobación de aquellos a quienes intentas agradar se convierten en tu peor pesadilla. Te esclavizas a una búsqueda interminable de validación externa, una búsqueda que nunca te satisfará, porque la verdadera satisfacción solo se encuentra en la aprobación de Dios. El mundo tiene sus propias reglas no escritas sobre cómo debes vivir, cómo debes hablar, cómo debes adorar, cómo debes tener éxito, y si no te ajustas a ellas, te juzgará. Pero la voz de Dios te llama a una libertad radical de esas cadenas. La solución que Pablo nos da es poderosa y liberadora. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La verdadera libertad del qué dirán no viene de cambiar a los demás o de encontrar un lugar donde nadie te juzgue. Eso es imposible. Viene de una transformación interna, de un cambio en tu forma de pensar, de percibirte a ti mismo, a Dios y al mundo. Es renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo reconfigure tus prioridades, tus valores y tu identidad. Cuando tu entendimiento se renueva, dejas de ver la opinión humana como un veredicto y comienzas a verla como lo que realmente es. Una perspectiva limitada y falible. Dejas de buscar la aprobación en los ojos de los hombres y la encuentras en la mirada amorosa de tu Padre Celestial. Esta transformación te capacita para un propósito glorioso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué promesa! Si estás ocupado conformándote a este siglo, si estás preocupado por el qué dirán, nunca podrás discernir ni caminar plenamente en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo podrías, si estás constantemente ajustando tu rumbo para complacer a los hombres?
Pero cuando te transformas desde adentro, cuando tu mente se alinea con la mente de Cristo, entonces la voluntad de Dios se vuelve clara, y su voluntad para ti es siempre buena, siempre agradable, siempre perfecta. No es una carga, es un camino de bendición, propósito y verdadera realización, sin importar lo que el mundo pueda pensar de ello. La transformación interior te da la valentía de ser auténtico, de vivir tu fe sin vergüenza, de perseguir el llamado de Dios sin importar lo impopular que pueda ser. Te libera para ser el hombre o la mujer que Dios te creó para ser, con tus dones únicos, tu personalidad, tu historia, sin sentir la necesidad de ocultar o cambiar nada para encajar. Es una vida vivida en integridad, donde tus acciones y tus convicciones están alineadas y la paz de Dios inunda tu corazón porque sabes que estás agradando a aquel que es digno de toda gloria y obediencia. Si sientes que has estado conformándote a las expectativas del mundo y que este mensaje te llama a una transformación más profunda en tu manera de pensar y vivir, te animo a que tomes una acción concreta de fe. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que sigas recibiendo estas verdades que empoderan y liberan. Dale me gusta a este video para que este mensaje de autenticidad y transformación llegue a más almas que necesitan romper con la conformidad. Y con una determinación renovada, comenta ahora mismo: mi mente es renovada en Cristo. Que sea tu declaración de independencia del mundo y de compromiso con la voluntad de Dios. Hemos aprendido a temer a Dios más que a los hombres, a abrazar nuestra identidad inquebrantable en Cristo, a seguir el ejemplo de Jesús y a discernir la voz del pastor. Hemos visto cómo la fe puede silenciar a los Goliats de la crítica y cómo la transformación de nuestra mente nos libera de la conformidad. Pero incluso cuando vivimos estas verdades, la realidad es que el mundo, en su resistencia a la luz, a menudo responderá con desaprobación, burla e incluso persecución. El qué dirán no siempre es un susurro. A veces es un grito ensordecedor de crítica, un torrente de calumnias o una fría exclusión. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y en paz cuando somos señalados, juzgados o incluso atacados por nuestra fe, por nuestras convicciones, por nuestra obediencia a Dios? Jesús, nuestro Maestro y Señor, no solo nos advirtió sobre esto, sino que nos dio una promesa radical, una perspectiva que transforma la crítica en un distintivo de honor. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, Él declara una de las bienaventuranzas más contraintuitivas y poderosas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado oyente, detente un instante y permite que la paradoja de estas palabras penetre en tu espíritu. Bienaventurados, es decir, dichosos, afortunados, bendecidos cuando nos persiguen. Gozarnos y alegrarnos cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Esto va completamente en contra de la lógica humana, de la búsqueda de aceptación, de la huida del qué dirán. Nuestra naturaleza caída nos impulsa a evitar la crítica a toda costa, a buscar el aplauso, a conformarnos para no ser el blanco de burlas. Pero Jesús nos revela un secreto divino. Cuando el qué dirán se vuelve hostil, cuando te juzgan, te insultan, te calumnian por causa de la justicia, por causa de Él, entonces estás en el lugar correcto. No es una señal de que estás haciendo algo mal, sino de que estás haciendo algo bien. Piensa en tu propia experiencia. ¿Has sido alguna vez ridiculizado por tu fe en el trabajo o la escuela? ¿Te han excluido de círculos sociales por tus convicciones cristianas?
Han juzgado tus decisiones basadas en principios bíblicos, llamándote fanático, anticuado o demasiado religioso. Te han dicho que tu esperanza en Dios es una ilusión o que tu vida de obediencia es una pérdida de tiempo. Esas son las voces del qué dirán que se transforman en persecución sutil o abierta. Y en esos momentos, nuestra primera reacción es a menudo el dolor, la vergüenza, el deseo de defendernos o de encogernos y desaparecer. Queremos que la crítica cese, que la desaprobación se convierta en aceptación, pero Jesús nos llama a una respuesta radicalmente diferente. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. La aprobación que verdaderamente importa no es la terrenal, sino la celestial. La recompensa no es el aplauso de los hombres, sino la sonrisa del Padre. Cuando eres vituperado por causa de Cristo, no estás perdiendo nada. Estás ganando un tesoro eterno. Estás compartiendo la experiencia de los profetas, de los apóstoles y del mismo Jesús, quienes también fueron rechazados y calumniados por vivir y proclamar la verdad de Dios. Cuando el qué dirán se vuelve persecución, es una confirmación de que estás caminando por el camino estrecho, el camino de la justicia, el camino que lleva a la vida eterna. Esta perspectiva divina nos libera del temor al qué dirán de una manera profunda. Si sabemos que la crítica o la persecución por causa de Cristo son, de hecho, una bendición y una señal de honor, entonces el poder de esas voces se desvanece. No solo no nos afectan, sino que nos alegran. Es como un atleta que se regocija en el dolor del entrenamiento porque sabe que lo acerca a la victoria, o un soldado que se enorgullece de sus cicatrices porque son testimonio de su valentía en batalla. Tu cicatriz de la crítica por causa de Cristo es una medalla de honor en el reino de los cielos. No te avergüences de tu fe. No te escondas de la verdad, no te silencies por el temor a lo que dirán. Al contrario, cuando el mundo te señale, recuerda las palabras de Jesús y regocíjate. Sabe que en ese mismo instante estás siendo bendecido de una manera especial y que tu nombre está siendo grabado con mayor profundidad en el libro de la vida. Esta es la libertad de los hijos de Dios, la capacidad de amar y servir a Dios con valentía, incluso cuando eso signifique ser incomprendido, criticado o rechazado por el mundo. Tu valor y tu recompensa vienen de Dios, no de los hombres. Si este mensaje te ha dado una nueva perspectiva sobre la crítica y la persecución, y te ha animado a regocijarte incluso en la adversidad por causa de Cristo, te invito a que tomes una acción de fe y valentía. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora para seguir recibiendo estas verdades que te empoderan para vivir una vida sin miedo. Dale me gusta a este video para que esta bienaventuranza alcance a muchas más almas que necesitan transformar su dolor en gozo. Y con una sonrisa en tu corazón, comenta ahora mismo: mi gozo está en ti, Señor, a pesar del qué dirán. Que sea tu declaración de victoria. Hemos desvelado verdades poderosas en este viaje. El temor a Dios como fundamento de la libertad, nuestra identidad inquebrantable en Cristo, el ejemplo de Jesús que vivió para la audiencia de uno solo, el poder de la fe para silenciar gigantes, la brújula divina para discernir la voz de Dios y la necesidad de una transformación interior que nos libera de la conformidad. Hemos incluso abrazado la bienaventuranza de la persecución como una señal de honor. Sin embargo, en medio de todo esto, la ansiedad y la preocupación por lo que otros piensen o digan pueden ser una batalla constante para el corazón humano. ¿Cómo podemos alcanzar una paz duradera, una quietud profunda en nuestro espíritu que sea inmune a las fluctuaciones de la opinión ajena, incluso cuando la crítica es más ruidosa o la desaprobación más hiriente?
La respuesta a esta pregunta, que es el anhelo de muchas almas sinceras, nos la da el apóstol Pablo en una de las exhortaciones más reconfortantes y poderosas de toda la Escritura. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos revela la clave para una vida libre de afán y llena de la paz divina. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, estas palabras son un bálsamo para el alma atribulada por el ¿qué dirán? Por nada estéis afanosos. La palabra afanosos se refiere a la ansiedad, la preocupación, el tormento mental que nos roba la paz. Y esto incluye, de manera muy prominente, la preocupación por la opinión de los demás. ¿Cuántas noches has perdido el sueño dándole vueltas a lo que alguien dijo, a lo que alguien pensó de ti, a un juicio injusto, a una crítica infundada? ¿Cuánta energía mental y emocional has gastado tratando de anticipar la reacción de otros, de manipular percepciones, de justificar tus acciones o simplemente de evitar ser el blanco de comentarios? Esa es la carga del afán, y el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Su mandato es una invitación a la libertad, pero no es solo un mandato. Es una promesa acompañada de una metodología divina. ¿Cómo dejamos de afanarnos por el qué dirán? La respuesta es clara. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando la preocupación por la opinión humana te asalte, no la dejes anidar en tu mente. No la alimentes. Llévala inmediatamente a los pies de Cristo. Transforma esa ansiedad en una oración, esa inquietud en un ruego. Preséntale a Dios tus miedos, tus inseguridades, tu deseo de ser aprobado, tus heridas por las palabras ajenas, y hazlo con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque ya de antemano estás dando gracias por la paz que Él te dará, por la sabiduría que te impartirá, por la protección que te brindará. Estás agradeciendo porque sabes que Él es fiel y que su respuesta es siempre para tu bien. Y aquí viene el glorioso resultado, la bendición que te prometí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz que depende de las circunstancias externas. No es la ausencia de crítica o de opiniones desfavorables. Es una paz sobrenatural, una quietud interna que te es concedida por el Espíritu Santo. Una paz que la mente humana no puede comprender porque no tiene sentido lógico en medio de la adversidad. Es una fortaleza que se levanta en tu corazón y en tu mente como un centinela divino, protegiéndolos de los ataques de la ansiedad, del miedo, de la vergüenza que el qué dirán intenta infundir. Tu corazón estará guardado, tus pensamientos protegidos, no por tu propia fuerza, sino por la paz de Dios. Imagina vivir una vida donde las palabras hirientes rebotan, donde las críticas infundadas no penetran, donde el desprecio no te paraliza, porque tu corazón y tu mente están envueltos en la paz de Cristo. Esa paz te permite discernir con claridad, actuar con valentía y amar sin reservas, sin importar lo que el mundo piense. Te libera para ser auténtico, para seguir el llamado de Dios, para vivir tu propósito sin la constante preocupación de cómo serás percibido. Es la libertad de ser verdaderamente tú mismo, el ser que Dios creó y redimió, sin la necesidad de la validación externa. Esta es la clave para abrir una bendición en tu vida, la bendición de una mente tranquila y un corazón sereno, a pesar del tumulto exterior. No es un escape de la realidad, sino un ancla en la tormenta. Es la certeza de que tu valor no está en la opinión de los demás, sino en la paz que Dios te concede en Cristo Jesús.
Cuando tu corazón está guardado por esta paz, el qué dirán se convierte en un eco lejano, incapaz de perturbar la melodía divina que Dios toca en tu alma. Esta paz te permite no solo sobrevivir a la crítica, sino prosperar en medio de ella, sabiendo que tu verdadera audiencia es el Padre y que su aprobación es tu mayor galardón. Si este mensaje sobre la paz de Dios ha resonado profundamente en tu corazón y anhelas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te animo a que tomes una acción de fe y entrega. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo estas poderosas verdades que te guiarán a una vida plena en Cristo. Dale me gusta a este video para que esta bendición de paz alcance a muchas más almas que están sufriendo la ansiedad del qué dirán. Y con la confianza de un corazón que se entrega a Dios, comenta ahora mismo: mi paz está en Cristo. Que sea tu declaración de entrega y tu abrazo a la paz divina. Felicidades, guerrero de la fe. Has llegado hasta el final de este poderoso estudio. Permíteme decirte algo con toda sinceridad. No muchas personas tienen la dedicación, la sed de verdad y el compromiso espiritual que tú has demostrado al permanecer hasta este último minuto. En un mundo lleno de distracciones y de mensajes superficiales, tu perseverancia es un testimonio de tu hambre por Dios y de tu deseo genuino de vivir una vida plena y libre en Él. Si estás leyendo estas palabras, no es por casualidad. Es porque el Espíritu Santo te ha guiado, porque había una palabra específica para ti en este mensaje, una llave para abrir esa bendición que te prometí. Si te quedaste, es porque Dios te estaba hablando, y Él tiene un propósito más grande para ti del que te imaginas. Si has sentido la unción, la revelación o simplemente una paz profunda, es porque tu corazón estaba abierto y receptivo a la voz de tu pastor. Siéntete especial, siéntete importante, porque lo eres para el reino de Dios. Eres de los pocos elegidos que no se dejaron llevar por el afán del mundo, sino que priorizaron su crecimiento espiritual. Ahora, como una prueba tangible de tu compromiso y de que verdaderamente llegaste hasta el final, quiero pedirte que hagas algo especial. Comenta ahora mismo la frase: he roto las cadenas del ¿qué dirán? Con la verdad de Cristo. Esta frase es tu declaración personal de victoria, tu sello de compromiso con la libertad que Dios te ha revelado hoy. Y para mí, el creador de este canal, será la señal para identificar los nombres de aquellos elegidos, de los valientes y sedientos de la palabra, que no se rinden a la primera dificultad y que buscan la verdad hasta el final. Será un privilegio conocerte a través de esta acción de fe. Hemos desmantelado juntos el poder paralizante del qué dirán, pieza por pieza. Hemos aprendido que el temor a Dios es el único temor que nos libera del miedo al hombre. Hemos abrazado nuestra identidad inquebrantable en Cristo, comprendiendo que somos hijos amados, valiosos y redimidos, no definidos por las opiniones ajenas. Hemos sido inspirados por el ejemplo de Jesús, quien vivió exclusivamente para la audiencia de uno solo, el Padre Celestial. Hemos visto cómo la fe, como la de David, puede silenciar a los gigantes de la crítica y la duda. Hemos afinado nuestros oídos para discernir la voz de nuestro buen pastor en medio del ruido ensordecedor del mundo. Nos hemos comprometido a una transformación interior, negándonos a conformarnos a los patrones de este siglo y abrazando la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y finalmente hemos descubierto que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es el antídoto divino contra toda ansiedad, guardando nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, incluso cuando somos injustamente criticados o perseguidos, convirtiendo la adversidad en una bienaventuranza. La libertad que has comenzado a experimentar hoy no es un destino, sino un camino. Es un viaje de constante renovación, de dependencia del Espíritu, de caminar en obediencia.
y en este camino no estás solo. Este canal es un oasis, un faro de luz, en un mundo que a menudo busca ahogar la voz de la verdad. Miles de hermanos y hermanas, como tú, encuentran aquí su apoyo espiritual, su alimento diario, su palabra de aliento, porque quizás no tienen una iglesia física cerca o necesitan una voz que les hable directamente al corazón en medio de su dolor y su búsqueda de señales divinas. Por eso, la importancia de tu participación va más allá de un simple me gusta o una suscripción. Es un acto de amor, de generosidad espiritual. Si este mensaje te ha bendecido, si ha encendido una llama en tu espíritu, ¿no crees que hay otras almas sedientas, otras personas sufriendo bajo el yugo del qué dirán, que necesitan desesperadamente escuchar esta misma verdad? Al compartir este video, te conviertes en un canal de bendición, en un mensajero de esperanza. Imagina la alegría de alguien que, al ver este video, gracias a ti, encuentra la misma libertad que tú has comenzado a experimentar. Es como encender una vela en la oscuridad. Una sola llama puede encender miles, y la luz se extiende, disipando las sombras de la ansiedad y la opresión espiritual. No te quedes con esta bendición solo para ti. Permítele fluir a través de ti. La fe es como el agua viva, si no fluye, se estanca. Compartir es permitir que el río de la gracia de Dios siga su curso, llevando vida a donde quiera que vaya. Y si aún no eres parte de esta familia, si aún no te has suscrito a este canal, te pregunto con amor, pero con firmeza, ¿por qué no? ¿Qué te detiene? ¿Acaso no anhelas seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor? ¿Acaso no deseas mantener viva esta llama espiritual que se ha encendido en tu corazón hoy? No suscribirte es como encontrar una fuente de agua fresca en el desierto y decidir no beber más de ella. Es como recibir una carta de amor de Dios y no querer seguir abriendo las que Él tiene para ti. Pero si ya lo estás, qué orgullo siento por ti. Eres un pilar en esta comunidad, un testimonio vivo de que la dedicación a la palabra de Dios es una prioridad en tu vida. Eres parte de algo más grande que tú mismo, parte de una comunidad que se edifica mutuamente en la fe. Gracias por ser parte de esta obra, por ser un instrumento en las manos del Señor. Tu camino hacia una vida verdaderamente libre del qué dirán apenas comienza. Hay muchas más verdades, más revelaciones, más estrategias divinas esperándote en los próximos videos de este canal. No dejes que la llama se apague. Mantente conectado, mantente nutrido, mantente en la presencia de Dios a través de su palabra. Recuerda siempre que tu valor no está en la opinión de los hombres, sino en el amor incondicional de tu Padre Celestial. Vive para su aprobación, y caminarás en una libertad que el mundo jamás podrá entender ni quitar. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Nos vemos en el próximo estudio.